En la línea, qué bueno que nos toma la llamada Anaís Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en el área de investigación y acompañamiento a víctimas. Anaís, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias, Anaís, por tomar esta comunicación aquí en las emisiones informativas de Oliva. Hemos sido muy, pues por supuesto, muy serios, cautelosos, firmes en el tema de desaparición de personas. Hemos abordado el tema en varias ocasiones y lo hacemos frecuentemente. Hemos incluso organizado mesas de trabajo y demás. Anaís, te pregunto porque el hallazgo de estas fosas clandestinas en ranchos o predios, como el terrible caso de Teuchitlán, allí en Jalisco, lo que ocurre en La Gallera, las colinas de Santa Fe, aquí en Veracruz, el Arbolillo, la Guapota. Sin duda, Anaís, pues pone de manifiesto algo que sabemos, pero que brota más, por supuesto, ante esas circunstancias, la crisis de desapariciones en México, pero además una etapa muy complicada para las familias, que es la identificación de miles de restos humanos, y no se avanza, Anaís, o corrígeme, en el tema de la identificación de los restos que se localizan, Anaís. Sí, es correcto, como bien señalas, pues bueno, o sea, la temática de la desaparición atraviesa como por varias situaciones y circunstancias y toca a varias autoridades como en la resolución de esta problemática, ¿no? Desde las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas, comisiones de atención a víctimas y demás. Sin embargo, en el tema de identificación, como ya bien lo señalas tú, pues sí hay algunas complejidades para poder hacer identificación de personas. Y esto tiene que ver con, en casos de larga data, con la dificultad y la demora que existía o que puede existir en los servicios periciales para la obtención de algún perfil genético como problemática básica, pero también tenemos otras situaciones de frente, como el hecho de que no se cuentan con perfiles genéticos o información biológica para hacer este contraste de información que permite identificar a una persona. Y esto en el estado de Veracruz se ha visto como muy claramente en algunas administraciones gubernamentales. Lo que ocurría era que simulaban que hacían muestras o muestreo de perfiles genéticos, que le tomaban muestras a las familias. Había personas que llevaban inclusive algún tipo de indicio con material biológico de las personas desaparecidas, y durante muchos años en Veracruz eso fue una total simulación de obtener algún perfil genético, ¿no? Entonces, en los casos de larga data vemos esta dificultad mucho mayor que digamos, se incorpora a otras grandes omisiones de las cuales han sido víctimas las familias de personas desaparecidas. Por ejemplo, como las demoras en la investigación, o durante mucho tiempo pues vimos un retraso, no sabemos si a propósito por parte de las autoridades encubriendo a perpetradores, o inclusive pues bueno, no es desconocido el hecho de que un ex gobernador tenía específicamente algunas instrucciones para el personal de la Procuraduría, de la Fiscalía, y esto pareciera que no tiene relación con cómo se da la gestión de la identificación humana, pero la tiene. Y por otro lado también esta parte de que a nivel nacional no existen esas bases de datos que en su momento la Ley General en materia de desaparición dictaminó, digamos, para ser creadas. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que ha sido bastante cuestionado por las familias, por los colectivos, el registro de personas fallecidas, que se ha ido, digamos, ahí puliendo esta información a lo largo del sexenio anterior, y finalmente algo que no termina de quedar claro, que es la Base Nacional de Datos Forenses, que permite hacer estas confrontas que te comentaba. Entonces, no solamente es la complejidad de ir a lugares donde posiblemente haya el depósito o la inhumación de personas pues que han sido reportadas como desaparecidas, sino también cuántas veces van a hacer exploración en estos lugares donde las familias tienen información, donde las propias procuradurías y fiscalías
han reportado otros hallazgos o a donde conduce la información. Esta es una problemática que se tiene que abordar desde todas las, digamos, autoridades y brindar una opción, pues, digamos, más que dé mayor respuesta a las familias. Y fíjate, Anaís, que bueno, escuchándote, Anaís Palacios Pérez, escuchándote con esta radiografía que nos ofreces de manera rápida pero muy clara, de momento vemos el comunicado oficial de la Fiscalía de Jalisco intentando echar por abajo el trabajo de los colectivos de búsqueda allá justamente en el estado de Jalisco y otros tantos de la República Mexicana con el asunto del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, y vemos cómo se les va encima hoy en la conferencia de prensa el fiscal Gertz Manero, pues dejando claro que hay varias omisiones en el trabajo que hicieron, y ha circulado información, Anaís, de que en este campo de exterminio allá en Jalisco, pues también habrían perdido vida algunos veracruzanos, y te pregunto esto porque, bueno, el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, pues, pero ese sale a la luz, ese se vuelve mediático, pero en la República Mexicana hay varios, y no dudo que pueda existir alguno en Veracruz, en Tamaulipas, en algún otro estado, Anaís. Sí, o sea, el territorio nacional, por desgracia, ha sido un espacio donde el gobierno, cuando el gobierno ha sido el perpetrador, donde los grupos de la delincuencia organizada o delincuentes comunes, porque también estamos frente a esa problemática, o sea, todo el país está lleno de esos espacios de depósito clandestino de cuerpos, ¿no? Lo que acabas de señalar me parece muy importante en cómo se da gestión a la problemática de las desapariciones. Y tenemos a un fiscal general de la República que la primera acción que hizo fue decir, es imposible que el gobierno de Jalisco no estuviera enterado de lo que estaba ocurriendo. Pues eso no es imposible bajo la dinámica de los gobiernos que hemos tenido a nivel nacional y en los estados, pero lo señalo porque desde ahí viene el hacerse a un lado de la responsabilidad. Esa es una cosa. Ahora, inclusive, presuntos grupos de la delincuencia organizada salen a decir que los colectivos de buscadores, son quienes descubren, quienes actúan por fuera de la ley, cuando lo que estamos viendo es a familias desesperadas por localizar a sus desaparecidos, que encuentran en un país donde no había ley, en un país donde no había atención a las desapariciones, en un país donde las víctimas no eran escuchadas, han encontrado las alternativas necesarias como para colocar en la opinión pública, en medios de comunicación, frente a las autoridades, frente a los gobiernos, la situación que han vivido. Ya no decimos unos años atrás, ya en México podríamos estar hablando de 2 décadas, donde estamos en una guerra que muchas veces no se puede definir, pero donde las personas que pierden somos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Entonces aquí un fiscal general de la República que salga a culpabilizar a las familias, que salga a criminalizarlas y a responsabilizarlas de lo que los gobiernos no pueden hacer, porque muy probablemente no solo tienen el conocimiento, sino también se benefician, pues es bastante peligroso. Dejan desprotección a las familias, pero creo que el movimiento de familiares de personas desaparecidas en México tiene una legitimidad que se ha ido construyendo casi a lo largo de estas 2 décadas y que pues hay que voltear a ver qué es lo que le duele a las familias para poder como sociedad pues también sumarnos a ellas y exigir que se localicen a las personas desaparecidas. Fíjate, Anaís, porque bien tocas este punto, de verdad que podrán decir 1000 cosas, ¿no? Y cuando se mediatiza más el tema, que no debería ser así, tendría que ser un tema siempre en agenda, pero cuando se mediatiza, pues surgen descalificaciones de algunos puntos. Los mismos colectivos que buscan a sus desaparecidos están legitimados ante la República Mexicana, ante la gente. O sea, la verdad es que el trabajo está ahí y la parte legítima se da por añadidura. Anaís, yo sé que
Nunca es el tiempo suficiente para hablar, por supuesto, de esto, para visibilizarlo, para seguir avanzando, pero vamos de la mano. Anaís, te mando un fuerte abrazo y te agradezco esta colaboración con nosotros. Muchas gracias, siempre a la orden, y un saludo a tu auditorio. Oliva Noticias.